Metidas de pata, pasos atrás y las rectificaciones del castrismo. Entre otras noticias, Parlamento, Ágora de la Nación. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Si se nos pidiera un elemento que caracterice este largo periodo de control castrista sobre la sociedad cubana, optaríamos por hacer mención de las distintas rectificaciones llevadas a cabo por las autoridades en el modelo socioeconómico que vienen aplicando. Pero esos cambios de orientación, calificados por algunos como auténticos bandazos, siempre han conllevado a la utilización de un chivo expiatorio que exonere de las culpas a la máxima figura del régimen. La primera de esas mudanzas ocurrió a raíz de la celebración del primer Congreso Gobernante del Partido Comunista en 1975. Fidel Castro anunciaba que su revolución abandonaba los errores del idealismo que hasta ese momento habían signado su andar y se adentraban en las supuestas leyes objetivas que gobernaban la construcción del socialismo y el posterior tránsito hacia una sociedad comunista. Para ello, se adopta el principio del cálculo económico en la dirección de la economía y la sociedad sovietizada casi por completo. Aunque el máximo líder no mencionó nombres de culpables, todos sabían que en el banquillo de los acusados estaba el malogrado guerrillero argentino-cubano Che Guevara, que en sus años de estancia en la isla había abogado por quemar etapas en la construcción de la nueva sociedad, mas, ya al cabo de una década, el citado modelo soviético no era del agrado del castrismo. Se le acusaba, entre otras cosas, de haber descuidado el trabajo político al pretender que los mecanismos económicos, por sí solos, garantizaran la construcción del socialismo. Fidel Castro anunciaba el advenimiento de un proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, una especie de rectificación dentro de la rectificación. Ahora, todas las culpas iban a parar a Humberto Pérez, quien jamás ha vuelto a levantar la cabeza, a pesar de mantenerse en sus contadas apariciones públicas como un teórico afín al castrismo, en su condición de jefe de la entonces Junta Central de Planificación. Y aunque los sucesos de Granada de 1983 no califican como una rectificación en el sentido literal del vocablo, sí son un ejemplo del empleo del mencionado chivo expiatorio. La debacle militar experimentada en esa isla caribeña por los cubanos no podían recaer sobre el invicto comandante en jefe. La culpa fue del coronel Tortoló, quien, según la versión oficial cubana, tergiversó las órdenes impartidas por el máximo líder. Y claro que el Benjamín del poder, el señor Miguel Díaz-Canel, estaba en condiciones de heredar esa especie de infalibilidad, no obstante las rectificaciones que tendría por delante. La situación se ha puesto de manifiesto apenas a un mes de la implementación de la denominada tarea de ordenamiento. Durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros, el mandatario se refirió a las incomprensiones y las insatisfacciones que han provocado muchas de las directivas del ordenamiento, en particular las asignadas con la aplicación de altos precios y las tarifas por las propias entidades estatales. Alegó, no obstante, que varias entidades no se prepararon adecuadamente para el inicio de la citada tarea. En otro momento de su intervención en la reunión, Díaz-Canel afirmó que cada vez que implementamos algo mal, generamos incomprensiones e inconformidades y tenemos que dedicar tiempo a rectificar para poder avanzar. Consejo de Ministros en la senda de perfeccionar el proyecto social y económico cubano, periódico Grama, edición 6 de febrero. Claro, Díaz-Canel habla de rectificar, pero antes había recalcado en la no preparación de varias entidades para el inicio de la tarea de ordenamiento. Es decir, la culpa se la achaca a otros, y los verdaderos culpables no serían él y Raúl por haber iniciado el ordenamiento en un momento no indicado, ya sea de una u otra manera. Lo cierto es que no inculpar a los auténticos responsables de los fracasos propicia que los errores se sigan cometiendo. Siguiendo con las noticias, el Parlamento, Ágora de la Nación. El Parlamento, Congreso, Corte o Asamblea Nacional es el órgano legislativo, representativo y deliberativo y colegiado de cualquier Estado moderno. En su mayoría, solo las repúblicas y monarquías constitucionales tienen parlamentos propiamente dichos. Otros regímenes autoritarios crean su parlamento, pero con funciones reducidas o simbólicas. En democracia, los parlamentos son espacios de representación de una nación diversa, una caja de resonancia de preocupaciones sociales que deben procesarse políticamente. Bajo los autoritarismos, los pseudoparlamentos son oficinas de trámites y de aprobación expeditas de las iniciativas autócratas.
A veces operan como espacios para la conveniencia y la negociación de cuotas de poder de las fracciones de la élite. La ecuación puede plantearse así. En democracia, los parlamentos son órganos autónomos, activos y plurales. En regímenes híbridos, espacios de representación y deliberación limitada. Y en sistemas soviéticos como el cubano, entes aclamantes y aprobatorios de las decisiones tomadas desde arriba. En Cuba, hace demasiado tiempo que no existe algo digno de llamarse una sustancia parlamento. La Asamblea Nacional aprueba prácticamente todo por unanimidad, se reúne poco y debate menos. En sus sesiones plenarias son indistinguibles criterios divergentes aún en un mismo tema. Para colmo, contrario a lo que dice la ley, la Asamblea ha abdicado por décadas sus funciones a favor de los consejos de estados y de ministros. Todo ello pese a que pocas veces los académicos, periodistas y algunos cuadros del Estado y del partido han llamado a incrementar la profesionalización de los asambleístas, insistiendo en sus discursos en darle al órgano formalmente supremo, el llamado poder popular, un peso mayor en la consecuencia de un socialismo próspero y sostenible, como dice su discurso oficial. La Asamblea Nacional Cubana se reúne poco, carece de profesionalidad, sus integrantes no demuestran iniciativa más allá de las encomendadas, incluso en los regímenes legislativos autocráticos como el iraní o el ruso, son distinguibles grupos, agendas y discusiones sobre temas de política pública. En la isla, al menos en lo que nos demuestran los medios de información oficial, solo ponderan la lealtad, la unanimidad y el simbolismo, no la iniciativa, la deliberación y los resultados, porque solo donde la ciudadanía puede elegir y ser representada en toda su pluralidad, hay un parlamento de verdadera sustancia. En Latinoamérica, los parlamentos son expresión de una larga y rica historia, no exenta de altibajos, de elecciones, representaciones y deliberaciones republicanas. Desde las independencias a inicios del siglo XIX, los parlamentos fueron tiñéndose de los colores de la nación, primero como plateas de la fracción de grupos oligárquicos criollos, luego como tribunas para las clases medias liberales. Entrando el siglo XX, llegaron a ellas representantes de sectores populares interesados en impulsar demandas postergadas en sus bases sociales. Las facultades de los parlamentos dependen de cada estado y su constitución. Siempre ejercen el poder de legislar y canalizan la representación de los diversos sectores que integran la sociedad. También poseen funciones distintivas, según se trate de un sistema político parlamentario, como sucede en Europa, o presidencialista. Suelen ser muchos en Latinoamérica. En la mayoría de los países, corresponde al Parlamento elaborar y aprobar las leyes, fiscalizar el accionar del Poder Ejecutivo, indicar las grandes directrices de la actuación del Estado y las políticas gubernamentales, así como la integración y la rectificación de otros órganos y poderes constitucionales. En un sistema parlamentario, aunque los integrantes del gobierno son nombrados por el jefe de Estado, solo se mantienen en el cargo si conservan la confianza del Parlamento, ante el que responden por su gestión. Allí, el Parlamento dispone de los procedimientos legales establecidos para poder deponer el gobierno a través de mecanismos como la moción de censura. En los sistemas presidencialistas, los integrantes del gobierno no son electos por el Parlamento, sino por el voto popular, pero el Parlamento tiene la opción de procesar a los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, el llamado juicio político, que puede concluir con la destitución o la inhabilitación del acusado. El Parlamento puede tener una o dos cámaras. Los parlamentos unicamerales suelen estar integrados por representantes populares. Los parlamentos bicamerales añaden la Cámara de Representación del Pueblo y una Cámara de Representación de entidades territoriales subnacionales, estados, provincias, comunidades y otras subdivisiones según el país. Los sistemas parlamentarios suelen ser reconocidos por su capacidad para expresar mejor la pluralidad de las opciones políticas que conforman una nación y decidir de modo más amplio sobre las mejores políticas públicas, aunque a veces han sido señalados por fragmentar excesivamente el poder e impedir consensos y gobernanzas ágiles. En sistemas presidencialistas, suele ser un freno a los intentos de imponer una presidencia todopoderosa y la vocación de controlar la agenda política de algún partido circunstancialmente mayoritario. Hoy, cuando el siglo XXI nos sorprende con renovados retos para impulsar una política más compleja,
Afectada por los desafíos de la globalización y la pandemia, las naciones necesitan parlamentos plurales, activos y deliberantes, donde las mejores propuestas y demandas de millones de ciudadanos tengan cabida, sin espacios para improvisaciones, imposiciones y autoritarismos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.